verso 1 y de ahí en adelante. Amén. Gloria a Dios. ¿Usted no trajo Biblia o celular para leer su Biblia? Le recordamos que vamos a estar ahí proyectándolo. Amén. Gloria a Dios. Ahora sí, capítulo 3, verso 1 en adelante, me sigue, dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan, que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie, y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna en la puerta del templo, La Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Amén. Gloria a Dios. ¿Había escuchado esta porción? ¿La había leído? Gloria a Dios. Es una porción muy hermosa. No tengo plata ni oro. Es uno de los versos también que más decimos, pero lo que tengo te doy. Amén. Gloria a Dios. Es interesante, nuevamente, ir desentrañando, ir viendo cómo la historia bíblica nos va hablando. En el versículo 1 dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Amén. Vamos a hablar de varias cosas aquí, pero quiero hacerle una pregunta. ¿Usted se ha preguntado alguna vez qué quiere Dios hacer con usted? ¿Qué proyecto tiene Dios para su vida? ¿Cómo la va a usar o lo va a usar? ¿Hacia dónde va a ir a servir? Pues si usted no se había hecho estas preguntas, déjeme decirle que usted tiene que hacerse esas preguntas. Porque una vez que el Señor nos ha llamado, nos ha rescatado para hacer lo que habló desde Génesis: fructificar, multiplicarse, crecer, tomar autoridad, tomar dominio. Amén. Y parte de esto lo hacemos a través de los planes, de los dones, de los ministerios que Él ya tiene desde antes de la fundación del mundo para nosotros. Créame que a ninguno Dios nos ha salvado ni nos ha llamado para estar solamente sentados en una silla, sin participar de su reino. Amén. Por mucho tiempo, muchos creyentes llegamos, porque yo viví también esa etapa, nos sentamos y somos confortados y estamos recibiendo y estamos siendo alimentados y estamos preparándonos. ¿Sí? Por si usted no se había dado cuenta, Dios lo está preparando. Cada predicación, cada mensaje, cada cosa que usted vive dentro de la congregación es Dios preparándolo para lo que va a hacer más tarde. Y esa etapa es buena. Amén. Pero esa etapa va a terminar. Dios nos recibe, nos transforma y nos vuelve, por así decirlo, niños espirituales. Así que estamos empezando a crecer, a caminar. El apóstol Pablo dice: tomando esa leche espiritual, las cosas primeras, la salvación solamente por fe, y empezamos a conocer estas cosas. Empezamos con el temor de: ay, a mí no me pongan a orar porque yo no sé. Pero Dios nos quiere para mucho, mucho más que eso. Amén. ¿Cómo llega usted al conocimiento de lo que Dios quiere para su vida? Imagínese esto: Pedro y los discípulos han sido ahora llenos del poder del Espíritu de Dios. Capítulos antes acabamos de hablar cómo Dios les da, a través de Jesús, les da la instrucción de: no se vayan de Jerusalén hasta que sean llenos del Espíritu Santo. Amén. Han sido llenos del Espíritu Santo. Ya fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron a predicar. Pero en ese momento todavía no les quedaba muy claro a los discípulos qué es lo que Jesús quería hacer con ellos. Tenían una promesa: van a predicar a las naciones, van a predicar en Jerusalén, en todo Judea, en Samaria y a todo el mundo. Amén.
Y esa es una profecía y es una palabra de parte de Dios muy bonita. He escuchado esa palabra cuando el Señor la ha dado o ha llamado a algunos en la congregación y les ha dicho, a ti te voy a enviar a las naciones. Y se oye muy bonito, pero lo cierto es que después de que te dan la palabra, ahora es, ¿cómo va a ser eso Dios? ¿Y hacia qué punto me va a llevar? Bueno, la Biblia dice que Pedro y Juan no lo sabían, pero hacían algo. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Amén. ¿Cómo empiezas tú a entender y a conocer el plan que Dios tiene para tu vida? ¿Y cómo le vas a servir? Bueno, primero que nada, sirviendo, primero que nada, trabajando en el campo de otros, haciendo las cosas que Dios te ha mandado hacer. Es decir, me explico. Pedro y Juan sabían que tenían que orar. Ellos eran judíos y como judíos tenían ciertos ritos y costumbres. Tenían que subir a orar a la hora novena. Amén. Como creyente, ¿cuál es tu llamado? ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿En qué cosas tienes que hacer antes de encontrar el llamado que Dios te ha dado? Bueno, el apóstol Pablo dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Pero si usted deja de congregarse, ¿cómo entonces Dios lo va a ir preparando? ¿Y cómo Dios va a ir dando la revelación acerca de lo que Él quiere para usted? Usted no se imagina lo que Dios puede hacer a través de las citas divinas que Él planea en nuestro diario caminar. Usted no se imagina lo que Dios puede hacer. Escuchaba la historia de un predicador. Dice que él lo invitaron a ir a compartir a otra ciudad, pero esto lo hizo, esto de ir a predicar a otra ciudad lo hizo no como pastor. Dice que él solamente era un joven universitario, que a él lo invitaron, se reunieron 3 amigos y dijeron, ¿qué hacemos para servir al Señor? Y ellos dijeron, vamos a predicar a aquella ciudad. Allá no hay muchas iglesias. Pues vamos. Él narra que cuando llegaron a predicar, a hablar del evangelio, dijeron, bueno, ¿y quién va a hablar? Ya llegamos hasta aquí, ¿quién va a hablar? Tenían temor, no eran predicadores profesionales, no era ninguno pastor, eran 3 chavos con el deseo de agradar a Dios. Así que entre ellos 3 dicen, bueno, el que va a predicar vas a ser tú, le dicen a uno. Y a mí, ¿por qué? Porque Dios te dio una vocesota, de esas que hablas y te escuchan hasta la otra cuadra, así que te sacaste la rifa del tigre, te toca a ti. Y él empieza a predicar y empieza a subirse ahí como podía y hablarle a la gente en medio de la calle. Mientras él predicaba como Dios le daba a entender, él dice, yo no sabía la diferencia entre Noé y Abraham. Yo no sé quién metió a los animales. Yo en esa época no sabía quién había metido a los animales a la barca, pero sí sabía algo, que era mi llamado compartir el evangelio. Cuando termina de compartir, un hombre se le acerca y le dice, joven, ¿usted de dónde es? Pues de tal lado. ¿Y por qué viene aquí a predicar? Pues porque creo que es algo que debería de hacer. Él dice que ese hombre después se convirtió en un mentor para él. Ese hombre le ayudó no solamente con recursos, lo preparó, y el que narra la historia es un pastor que ya partió con el Señor, partió a los 80 y tantos años de edad con el Señor. Pero él lo ayudó mucho en su ministerio, lo conectó con gente, lo ayudó, lo apoyó, y él cuando se retira del ministerio tenía una iglesia de más de 6,000 personas. 3 jóvenes que no tenían ni idea de qué hacer, que no sabían predicar, no tenían otra cosa más que el deseo de su corazón de servir. ¿Cómo Dios entonces empieza a revelar tu llamado y para qué te quiere? Bueno, no dejes de congregarte. No dejes de hacer las cosas que tienes que hacer. Tú sabes que tienes que orar. Tú sabes que tienes que leer. Y cuando tú haces esto, Dios pone citas divinas en tu camino. He encontrado hermanos que me dicen, pues es que estaba hablando con cierto hermano
y yo le platiqué que mi estufa no servía y después llegó el hermano y me llevó una estufa nueva. Y yo también ocupo una estufa, hermano. Era una cita divina entre la persona y la provisión. ¿Quién lo planeó todo? Dios. Quien lo planeó todo fue Dios. Así que Pedro y Juan entendían, o más bien no entendían las citas divinas, pero sabían que tenían que hacer aquellas cosas para los que los llamaron. Amén. Mire, estando en el Señor necesitamos ser proactivos. Necesitamos preguntarnos, ¿qué es lo que quiere Dios que yo haga? ¿Y cómo puedo trabajar para extender el reino de Dios? Somos sus hijos, nos ama con eterno amor, pero le llenamos de gloria y lo hacemos sonreír cuando nuestro corazón está ahí dispuesto para servir, porque Él vino a servir. Y cuando sus hijos sirven, el corazón de Dios se alegra. Así que si usted se vuelve proactivo en el reino de Dios, eso va a ser para su bendición, va a ser para la bendición de otros y eso lo va a llevar a descubrir para qué Dios lo llamó. Porque para algunos esto es verdaderamente conflictivo. No para todos, porque a algunos ni siquiera les ha caído el 20 de pensar para qué Dios lo llamó. Pero a los que le han dado un poco de cuerda y han dicho, Dios santo, ¿para qué me llamaste? Algunos es frustrante no saber, quisieran saber qué es lo que voy a hacer. Bueno, no se frustre, haga las cosas que tiene que hacer. Así como Pedro y Juan tenían que ir a orar, porque eso es lo que un judío y un discípulo hacía. Amén. Verso 2. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir algo de ellos. Amén. ¿Te acuerdas de las citas divinas que te hablé? Este cojo, sin saber, llegó a su cita divina. Dios había preparado todo para su bendición. Amén. Dice la Escritura que al entrar al templo, para entrar al área del templo, había varias puertas. Esta puerta se llamaba o le llamaban Puerta La Hermosa. ¿Sabe por qué le llamaban así? Porque de verdad esa puerta era hermosa. Las puertas para ingresar al área del templo eran puertas que estaban adornadas con oro y con plata. No crea que tenían ahí como que oro ahí en la orillita, ahí para qué. Estaban algunas recubiertas de oro totalmente. Plata, algunas tenían algunas piedras. Pero esta puerta no tenía ni plata y no tenía ni oro. Pero estaba tan bien hecha, tan finamente labrada, que superaba en hermosura a las que tenían oro y plata. Por eso se llamaba la puerta La Hermosa. Amén. Bueno, recuerde, aquí en este punto la Iglesia de Jesucristo y el Espíritu Santo están empezando a soltar o a declarar el Evangelio a todas las personas, ya ellos llenos del poder del Espíritu Santo. Amén. Así que por eso es que es significativo. La Biblia dice que hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Ve a los montes, viene un mensajero y trae buenas nuevas, y las buenas nuevas son de salvación. Las buenas nuevas son de que tu pecado te ha sido perdonado si tú pones tu fe en el Señor Jesucristo. Y por eso el profeta dice, cuán hermosos son los pies de los que traen las buenas nuevas del Señor. Así que el hecho de que estuvieran en la Puerta La Hermosa no era casualidad. Ese lugar lo preparó el Señor para que ellos pudieran dar el mensaje y para que los judíos pudieran hacer la relación entre la hermosura de la puerta y los hermosos pies de los que anuncian la paz. Nadie es más
bendito ni bendecido que el que te trae buenas nuevas. Si te viene a visitar la suegra, pues ya que digo, gracias Dios. Amén. Pero si el que te viene a visitar sabes que trae 1,000 pesos de regalo para ti, o que te trae una despensa, ¿qué pies están más bonitos? ¿Los de la suegra que viene a preguntarte cómo tratas a su neco? ¿O los del que viene a traerte la bendición de Dios? Así que Dios los lleva a este punto y el cojo se acerca a Juan y a Pedro esperando recibir algo de ellos. Así que se les atraviesa. Hay alguien yo no sé si les ha tocado, ahí en el centro, ahí en Madero, hay un hombre que vende chicles y pide dinero. Pero me llama mucho la atención y a veces me ha sido incómodo porque se te cruza. Tú vas pasando y no es así como que vas pasando y yo no quiero un chicle, una limonita, no. Ese se te cruza y se te para enfrente y te pone la caja de chicles aquí y te dice, ¿no me compras un chicle? Cómprame un chicle. No, gracias. O dame algo, o algo que tengas para darme. Ahorita no tengo, ¿seguro? Y así como que, ya Señor, déjeme en paz. Bueno, esa es la actitud del cojo con Juan y Pedro. Así que se les para enfrente y les está diciendo, pues, échenme una limosnita, no sean así. Denme una limosnita por el amor de Dios. Así que Pedro se fija en él y le dice, míranos, pon atención, tus ojos aquí. Y aquel se emociona. Algo va a recibir, va a caer algo bueno, de esas buenas limosnas, digo, ya para hacerla tanto de emoción. Y Pedro declara algo. Él está deseoso de recibir algo. Y en el verso 6, de ahí de Hechos capítulo 3, Pedro le dice, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Levántate y anda. Amén. Era un plan divino de Dios para traer sanidad. Pero como Dios no hace las cosas porque sí, sino todo lo que hace Dios tiene un porqué y un cómo. Y cada cosa que hace Dios afecta no solamente a la persona, sino a los que están a su alrededor. Primero, ¿sabe que la mayoría nos hemos acercado a Dios por necesidad? ¿No? ¿Por qué usted vino al Evangelio? ¿Cómo conoció de Cristo? Piense en su historia. ¿Qué necesitaba? Porque yo necesitaba muchas cosas y las encontré en Cristo. Algunos paz espiritual, otros paz mental, problemas matrimoniales. Tengo una conocida que me dice, yo me acerqué a la iglesia para que me quitaran el hambre. Se lo digo así. Yo a la iglesia fui a que me quitaran el hambre. Yo dije, allá dicen que esos aleluyos dan de comer y hambre hay, así que tengo que ir. Todos nos acercamos por una necesidad a la iglesia. Y la iglesia, según la Escritura y según Jesucristo, tiene la responsabilidad de hacer obra social a todo el pobre, a todo necesitado, enfermo, huérfano y viudas. Es su responsabilidad de la iglesia. Pero ¿sabe qué? Con esa responsabilidad de hacer obra social, tenemos la responsabilidad de dar el evangelio. Porque instituciones que ayuden hay muchas y mejores. Instituciones que te pueden llegar a conseguir con cosas y lo demás, una casa, una despensa, un trabajo. Hay instituciones de obra social muy buenas, pero el problema, o no el problema, la bendición de la iglesia es que tiene que dar el evangelio. La iglesia no se puede quedar solamente en obra social. No se puede quedar en obra social.
No podemos abrir un desayunador y decirle, ¿quieres que te hable de Jesús? No es si quieres, es te voy a hablar de Jesús. Porque he encontrado que muchos creyentes tienen un corazón muy bueno, muy, muy bueno. Tienen el corazón para ayudar, muchos cristianos. Pero ¿sabe que no tienen el corazón para dar el evangelio? Recibo mensajes como, pastor, me encontré a una familia que no tiene para comer. Pastor, ¿le podemos ayudar a estos que no tienen medicamento? Pastor, ¿la iglesia puede hacer algo respecto a esto? Claro que sí. Y mi primer pregunta es, ¿ya les habló del evangelio? No. Pues ahí les lleva una despensa, ¿no? Y si puede les habla de Dios. La iglesia tiene la responsabilidad de hacer obra social, pero tiene la responsabilidad de dar el evangelio. Si usted hace obra social, ayuda social, sin dar el evangelio, eso no lleva fruto para nada. Se comen la despensa, se toman el medicamento, le da una casa y después, su alma, ¿dónde va a pasar la eternidad? Ahora, como congregación, ¿cree que tenemos los recursos para suplir todas las necesidades que hay en esta comunidad? Porque en esta comunidad de verdad hay mucha necesidad. Entra uno a la ribera y se ve coquetona las primeras casas. Entra uno allá por Monteverde, se ve coquetón. Pero los que viven aquí o los que vivimos aquí nos damos cuenta de que la cosa está difícil. Ni todas las congregaciones juntas que están en la ribera tienen la capacidad para suplir la necesidad. No la tienen, no la tenemos. Pero un solo creyente tiene el poder para compartir el evangelio a muchos. Tiene el poder para orar e interceder y que entonces sus necesidades sean suplidas y sean sanados sus corazones de forma sobrenatural. Pero no te olvides, el centro no es ayudar. No es ayudar porque sí. No pongamos cargas en los demás que nosotros no queremos llevar. No pongamos cargas en los demás que nosotros nos queremos llevar. Porque me ha tocado no solamente eso, me ha tocado que ya nada más me pasan la dirección. Pastor, a él le encargo, él le va a la dirección, a él va y los visita. ¿Y usted no nos va a acompañar para orar? Porque a usted la conocen, no me conocen a mí. No, pues es que yo ando muy ocupado. ¿Qué dijo? Como el pastor no tiene nada que hacer, hay que mandarlo a él. Obra social sin evangelio no lleva fruto. Pero siempre que hagamos obra social, tiene que ir el evangelio por delante. Amén. Ahí está entonces este cojo, este paralítico, este cojo esperando recibir algo de ellos. ¿Él iba por sanidad? No, él no iba por sanidad. Él tenía una costumbre, él tenía un oficio. Él pedía dinero. Ese era su oficio y esa era su costumbre. Hace tiempo, platicando con un amigo, nos decía que él intentó ayudar a una familia de las que piden en las avenidas. Estaba el hombre y su esposa y unos niños. Y él intentó darle trabajo. Dijo, yo no tengo mucho, pero si te vienes a trabajar, pues te doy un sueldito, aunque sea para que te ayudes. El otro le respondió, sueldito, cada niño de estos me da 400 pesos diarios. Y tengo 3 niños, más lo que saca mi esposa y lo que saco yo. Yo dije, pues la estamos regando de oficio ya. 1,200 pesos diarios de los niños, más lo que saca él. Así que ellos están esperando recibir sanidad, una casa, no es su oficio. Y este cojo era su oficio, porque diario lo llevaban ahí y era ya costumbre. Me paro, desayuno, me echo un taquito y me voy a pedir. Así que él está esperando cuando Pedro le dice, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate
y anda. Verso 7. ¿Lo tienen? Hechos capítulo 3, verso 7. Vamos a leer de ahí en adelante. ¿Lo tienen? Y tomándole por la mano derecha, le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo La Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Amén. Mira, este mundo, nuestra comunidad necesita que nosotros demos lo que tenemos. Y nosotros tenemos al Rey de Reyes en nuestro corazón y en nuestra vida. Este mundo necesita que tú y yo vayamos y digamos a la gente, no puedo ayudarte con mucho, no tengo dinero, porque fue lo que le dijo Pedro. Yo no tengo dinero, pero lo que tengo te doy. La llenura del Espíritu que yo tengo es lo que quiero compartir contigo. ¿Cómo encontré felicidad en medio de mi dolor? Quiero compartirlo contigo. Leía en la mañana la nota de un niño de 12 años que fue diagnosticado con cáncer terminal. Y él decidió hacer algo con los últimos días de vida que le quedaba. Pasearse por el hospital, llevándole a Jesucristo a todo el que lo necesitara. Iba con uno y le hablaba y le predicaba el evangelio. Iba con otro y le predicaba el evangelio. Hasta el día en que le tocó partir. No tengo plata, no tengo oro. ¿Sabes qué? Tampoco tengo salud. Porque enfermo estoy, ya me dijeron que me voy a morir. Pero lo que tengo, quiero darte. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Ahora, este hombre fue singular la forma en que fue sanado. Porque la Biblia dice que Pedro va y lo toma de la mano y lo jala y le dice, levántate y anda. Una cosa es orar por las personas, pero otra muy diferente, jalarlo. ¿Sabe por qué? ¿Usted se atreve a orar por una persona que anda en silla de ruedas? Y quitársela y pararle y decirle, órale, camínale. ¿Usted se atrevería a orar por el ahí en la silla de ruedas? Ya si se levanta, pues gloria a Dios, ya le hicimos. Pero ¿por qué lo levanta Pedro? Y la Biblia dice que en el momento los pies se le afirmaron, los tobillos sin fuerza se pusieron rígidos. Y el hombre empezó no solamente a caminar, sino a danzar y a saltar y a bendecir. Normalmente, nosotros esperamos mucho menos de lo que Jesús puede dar. Normalmente nosotros esperamos mucho menos de lo que Jesús puede dar. Te platico todos estos testimonios porque han bendecido mi vida y porque quiero que bendigan la tuya. Otro jovencito que también tenía poco de conocer a Jesucristo, lo invitaron a evangelizar. Se soltaron 50 jóvenes en una colonia, tocaban en las puertas, entraban en los negocios y les hablaban de Jesús. Y en una paletería, uno de ellos cuenta que en una paletería estaba un viejecito en silla de ruedas. Y le dijo, muchacho, ¿sí es cierto que ustedes los cristianos oran por la gente y son sanados? Sí, Señor, la Biblia dice que la sanidad, Dios, ay, ora por mí, por favor, porque ya estoy cansado de la silla de ruedas. Quiero volver a caminar. Y el chavo así de, ay, él nos cuenta, ¿y yo qué hago? Mi líder estaba muy lejos para decirle, venga, por favor, ora por este. Y él fue así, yo quiero caminar, ora por mí. ¿Qué haces ante eso? ¿Qué haces ante eso? Cierre los ojos. Cierre los ojos y cuando los cierre, corres. Yo me pongo a pensar, él dice, pues, yo dije, bueno, Dios, él cuenta eso y también no tenía mucho en el Evangelio. No sé si mi esposa lo recuerda. No tenía mucho en el Evangelio y dice que solamente dijo, Señor, en el nombre de Jesús te pedimos que levantes a este hombre de la silla.
Y que el viejito aventó para arriba, dijo, ya oraron por mí, sabe, se aventó para arriba y empezó a caminar. Gracias, gracias muchacho, gracias. Y los chonitos que estaban por ahí, ¡oh! Y le abrió una puerta grande para predicar el evangelio. Pero nosotros normalmente esperamos menos de lo que Jesús puede dar. ¿Cuántas han pensado? ¿Cuántos han pensado? Mi esposa, mi esposo, para que se convierta, pastor. Y luego aquí los vemos. Porque esperamos menos de lo que Jesús puede dar. Estamos dispuestos a conformarnos con mucho menos de lo que nos quiere dar Dios. Dios nos quiere quitar el dolor y nosotros nos decimos, ya con que nada más me duela un día sí y un día no, con eso lo hago. Con que me permita dormir. Debemos esperar las cosas correctas de Dios y debemos usar lo que recibimos de Dios. Amén. Este hombre recibió la sanidad. Hizo 3 cosas. Primero, se unió a los apóstoles. Los apóstoles lo sanaron y le caminaron para adentro porque iban a orar. Y la Biblia dice que este hombre se les unió. Segundo, empezó inmediatamente a andar saltando. Empezó a usar lo que Dios le dio. Y tercero, empezó a alabar y adorar a Dios. Usa lo que Dios te da. ¿Para qué quieres la sanidad, el recurso, el matrimonio? Porque esas son las cosas que le pedimos. ¿Para qué lo quieres? Pues si te lo da, úsalo para su gloria. Amén. Capítulo 3, verso 11. Vamos a leer esa porción. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Amén. Ok, ahora toda la gente ya se dio cuenta. Ya se dio cuenta que el cojo anda, brinca, salta y danza. ¿Sí? Así que va y los confrontan, van al pórtico que se llama de Salomón, y dice la escritura que toda la gente se junta. ¿Se acuerdan que el paralítico se fue con ellos, que el cojo, perdón, se fue con ellos? Él seguía con ellos, y cuando ve que se empieza a juntar la gente, él nomás se agarra de Pedro y de Juan, así de que en la torre. ¿Y ahora qué va a pasar? Todos están esperando algo. Todos los están viendo. Y Pedro empieza a hablar con ellos y les dice: ¿por qué nos miran a nosotros? ¿Por qué se sorprenden de lo que Dios puede hacer? ¿Por qué se sorprende? Porque todos acudimos a adorar a un Dios sobrenatural. Entonces, ¿por qué te sorprendes de las cosas sobrenaturales que Dios puede hacer? ¿Por qué se sorprenden? ¿Y por qué ponen los ojos en nosotros? Como si por nuestro poder o porque fuéramos muy santos, hubiéramos hecho andar a este. Pedro le está dando la gloria a quien la gloria merece. Y esa es otra cosa que nosotros debemos de aprender como creyentes, a darle la gloria a aquel que se la merece. Amén. ¿Quién tiene la gloria? ¿Quién obtiene la gloria por lo que ha recibido? ¿El Señor? ¿Tú se la das? Qué bueno, pero no es suficiente. Él tiene que recibir gloria por lo que ha hecho, sí o sí. Así que es bueno esos tiempos cuando de repente, pastor, me da chance de dar testimonio. Pásele. Porque usted tiene que darle la gloria a Dios con lo que Dios le ha dado. Usted tiene que darle la gloria a Dios. Dios te usa, felicidades. Pero entiende que toda la gloria es de Dios. Es de Dios. Porque es bien fácil querer tomar la gloria para ti. Es bien fácil usar la falsa humildad
para tomar la gloria para ti. ¿Sabes que el hombre no está hecho para la gloria? El hombre no está hecho para la gloria. Le causa problemas. Cuando un hombre recibe alabanza y reconocimiento, cuando un hombre recibe la gloria, es dañino para él. Ojo, no estoy diciendo que no debemos de ser agradecidos. Yo he tenido en mi vida en Cristo, he tenido 3 o 4 pastores. A todos les estoy agradecido porque me enseñaron, me instruyeron. Algunos me enseñaron lo que no se debe hacer. Otros me enseñaron lo que se debe hacer. Mi pastor me sigue ministrando y yo doy gracias a Dios por sus vidas. Ese no es el problema, que tú des gracias. El problema es que tú te quieras quedar con la gloria. Pedro dice, ¿por qué se sorprenden y por qué lo atribuyen a nosotros? No lo atribuyan a nosotros, porque para nosotros no es la gloria. Así que ora, vive, trabaja, y si Dios te quiere honrar, Dios lo va a hacer. Y Dios lo hace. Dios le gusta honrar a quien lo honra a Él. Dios le gusta honrar al que le da la gloria a Él. Hace tiempo me encontré a una hermana que me dijo, pastor, acabo de hablar con una familia. Y les dije, ¿tienen problemas familiares? Busquen al pastor Jorge Hernández. Nadie ministra familias como él. Es muy bueno para ministrar familias y sanar corazones. A mí me dio gusto y no me puse a decir, no, hermana, por favor, toda la gloria sea al Señor. Porque a quien se lo dijo, Dios la usó para hablar. Y si Dios me ha usado para algo, pues la gloria es para Dios. Pero ese reconocimiento lo trajo Dios. Yo no lo busqué. Yo no le ando diciendo a la gente, oiga, véngase para acá porque, mire aquí, humildemente le servimos al Señor. Déjeme, lloro primero por usted, porque si lloro primero por usted, pues hay más poder. Eso es robarle la gloria a Dios. Pero si alguien más viene y reconoce lo que Dios ha hecho en ti y por ti, esa es otra cosa. Porque hay gente que tú le ayudas, le sirves, le ministras y dice gracias. Si te dan las gracias. No le voy a decir gracias para que no se envanezca. El problema no es que tú lo hagas, el problema es que el que hace la oración demande reconocimiento. Así que la gloria a quien la merece. Dale la gloria a Dios por lo que ha hecho en tu vida. Primero. Sé agradecido por la vida de aquellos que Dios usó para ministrarte. Y si Dios te usa a ti para dar, para bendecir, para ministrar, para sanar, para predicar, usted se calla. Que la gloria, la honra se la va a dar Dios. Amén. Verso 13, de ahí del capítulo 3. Pedro está hablando con los judíos, ¿sí? Y les dice, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Amén. Mira, todo momento, toda situación sirve para predicar el Evangelio. Toda situación sirve para predicar el Evangelio. Así que Pedro está usando esto para hablarle a los judíos de Jesús. Pedro hace una conexión directa entre Jesús y Jehová. Pedro hace una conexión directa. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús. Los judíos sabían quién era Dios Padre, pero no conocían ni recibían a Jesús como Dios, y mucho menos como el Hijo de Dios. Así que Pedro dice, Dios Padre en este tiempo ha glorificado a Jesús, a quien ustedes se entregaron
a quien ustedes negaron delante de Pilato cuando éste quería soltarle, perdón. Amén. Verso 14-15. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Amén. Gloria a Dios. Imagínate que estás compartiendo el evangelio. Le estás platicando a la vecina, a la prima o a alguien ahí del evangelio. No conocen de Cristo. ¿Crees que lo correcto sería la primera ocasión que tú hables con ellos decirle, porque eres un pecador de lo peor? ¿Crees que sería correcto? No estoy hablando de que tú te dirijas con ellos. ¿Me das 5 minutos? Quiero decirle que usted es pecador. No estoy hablando de eso. Estoy hablando cuando están ahí chillando y sufriendo, cuando están revolcándose de la enfermedad, del dolor, y tú vas y hablas y oras y les hablas acerca de la sanidad y de la restauración. Ahí sí se puede, y muchas veces es necesario agarrar al toro por los cuernos y decirle, ¿por qué eres un pecador? Y eso es bueno. Eso es bueno. Imagínate, y ha sucedido. La vecina, que es tu buena amiga, te platica que tiene problemas con el esposo, que ya se andan separando. Que la ayudes, por favor. Tú que eres cristiana y que oras, tú que eres aleluya, échanos una orada. Y tú sabes que la vecina tiene problemas, pero pues también no sale de la tienda. Va a cada rato a ver al tendero, digo, a comprar cosas. Tú sabes que eso está mal. Y cuando ella está ahí llorando y pidiéndote que ores por su matrimonio, tú puedes orar por su matrimonio y decirle, reina, pero también deja de estar pecando, porque eso se llama andar de volada. Y eso es pecado. Y eso va a traer sanidad a las personas. Por eso te digo, no estoy hablando de que tú te acerques y a tratar de ser su amigo o su amiga o de caerle bien y decirle, eres pecador. No. Porque todos esos se acercaron porque vieron una sanidad milagrosa. Tenía años ese cojo ahí. Todo el mundo lo conocía. Estar sorprendidos. Y ellos también quieren un milagro. Y lo primero que les dice Pedro es, ustedes mataron a Jesús. No se hagan bola de pecadores. Fueron ustedes. Y todos podríamos haber dicho, Pedro ya la regó. Ya habíamos juntado un montón de gente. ¿Para qué sale con que son pecadores? Pero Pedro iba al corazón del problema. Necesita sanidad. Porque ya todos estaban pensando, a ver, voy a traer a mi abuelita para que ore Pedro por ella. Espérame, sí. Pero reconoce tu pecado. Entiende que eres un pecador. Y al final de cuentas, todos somos pecadores, redimidos por la gracia de Dios. Pero todos pecadores. Amén. Verso 16. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él, ha dado a este completa sanidad en presencia de todos ustedes. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Amén. Nuevamente, se ve en varias partes de la Escritura, pero nuevamente esto es algo que llamamos el sándwich de Dios. Por lo siguiente, ¿cómo se comparte el Evangelio? ¿Cómo se exhorta a las personas? Pedro, primero, aunque él no lo planeó así, pero primero viene la bendición.
Primero viene el milagro, ¿sí? Y después le dice, ustedes mataron a Cristo pecadores. Y ya la soltó. Y después termina con, pero miren muchachos, yo sé que lo mataron por ignorantes. No sabían que Él era Dios mismo. Así que si ustedes piden perdón por sus pecados, Dios les perdonará. Y no solamente eso, vendrán tiempos de sanidad, de restauración y de bendición. Amén. Ese es el sándwich de Dios. ¿Por qué? Primero habla bien, primero bien, el milagro, luego lo malo y luego lo bueno. ¿Dónde va lo malo? En medio de dos cosas buenas. ¿Sí? Pero el problema con nosotros es que le quitamos los panes y dejamos la pura carne. Voy a exhortar a la hermana esa que ya dejó de venir. Vas y le tocas y le dices, ajá, con que viendo Betty la fea, así la quería agarrar. Pues, ¿qué clase de pecadora es usted, hermana? Al infierno se va a ir por no ir a la iglesia. Pero cuando anden sus hijos ya todos malos es cuando la quiero ver. Dios la perdone. Y se van. Y se quedan muy contentos diciendo, no, hombre, ya la exhorté, a ver si ahora sí entiende. Lo único que le dejaste, hablando del sándwich de Dios, lo único que le dejaste fue la carne. Nada más el pecador. Pero ¿cómo lo hace el Señor? Y lo puedes ver en Apocalipsis y lo puedes ver en Génesis. ¿Cómo hace el Señor? Primero llega y le dice, esta es la bendición. La bendición es la obediencia. La maldición viene por la desobediencia y la destrucción y el hambre y la muerte. Y la maldición va a tocar a tu puerta. No solamente va a llegar a tu trabajo, va a llegar a tu familia y aún hasta tu comedor. Pero si tú eliges obedecer a Dios, la bendición va a tocar tu puerta y tu casa y tus hijos y tus nietos y tu mesa y todo va a ser bendecido. Nuevamente, el sándwich de Dios. Lo bueno, lo malo, lo bueno. Así que cuando hablamos el evangelio y cuando exhortamos, tiene que ser a través de este patrón. Pero no puede quedar fuera el eres pecador. Porque si la gente no sabe que está enferma, entonces ¿cómo va a pedir la medicina? ¿Es difícil? Es difícil. Hace años en un trabajo tenía un compañero que me caía muy bien, buena persona, chido, pero le encantaba andar con símbolos raros colgados, pentagramas, cruces invertidas, cosas así. Andaba con cosas así. Él no hablaba cosas feas, no andaba hablando del diablo, una persona normal como los demás, pero traía todo eso. Y un día llorando se me acercó, iba a tener un bebé, platicando ahí en el turno de madrugada, que es el turno más divertido. Se me acerca y me dice, mi bebé viene mal y el médico ya nos dijo que viene así, viene así, viene así. Yo lo conforté y le dije, Dios puede hacer un cambio. Después tuve que hacerlo y decirle, ¿crees si yo te digo que puede llegar a afectar a tu bebé todo lo que traes colgado? ¿Pero esto qué? Pues es que la gente se espanta, pero pues a mí se me hace chido un pentagrama y otros símbolos de brujería, de satanismo, porque para ti solamente es un adorno con el que te divierte poner incómoda a la gente. Pero Satanás no lo ve así. Y todo lo que traes colgado para ahí es una ofensa para Dios. Estás en rebeldía y estás en pecado. Así que desecha todo eso y busca de Dios. Dios puede restaurar a tu hijo y puede darle la sanidad que tu hijo ocupa. ¿Cómo le dices a un padre que está sufriendo por su hijo que está en pecado? Pues como va, porque eso le hace más bien que nada más le sobemos la espalda y que le digamos, ya, no te preocupes, Dios va a obrar. Tú sigue ahí con tu santa muerte colgada en el pescuezo. Eso no le hace bien a nadie. Pero recuerda, usa
el sándwich de Dios. No vayas a decir, el pastor dijo que ahí en la Biblia dice del sándwich. En la Biblia no dice del sándwich de Dios. Ese nombre yo se lo inventé. ¿Sale? Pero úsalo. Úsalo cuando compartas el evangelio. Úsalo cuando quieras exhortar a otros. Si ves al hermano decaído, al hermano que ya no viene. Si ves al hermano que anda ahí ya con los ojos desviándosele, a la hermana que anda de chismosienta, exhórtala, pero hazlo así, con el sándwich. Amén. Terminamos con esto, perdón. Vamos a leer del verso 21. Pedro está hablando de Jesús, diciéndole arrepiéntanse para que Dios envíe a Jesús con tiempos de refrigerio. Verso 21. A quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas, desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Amén. Bueno, ¿qué dice aquí la Escritura? En el verso 21 dice, viene un momento cuando regrese Jesús y Él restaurará todas las cosas. ¿Qué significa restaurar? Tomar algo que perdió su función o su valor original y volverlo a esa función o valor original. Amén. ¿Han visto videos? Creo que sí han visto videos en Facebook, donde de repente sacan un cuchillo o un carrito o una estufa. A veces la sacan del río toda llena de lodo o toda oxidada y ahí están dándole hasta que la dejan como al principio. Eso es restauración. Dios todo lo planeó y lo pensó en el principio, en el huerto, la perfección del huerto. Adán y Eva perfectos en el huerto. Y Dios va a restaurar toda esa perfección cuando regrese Jesús. Así que dice la Escritura del apóstol Pedro, conviértanse de sus malos caminos y esperen y oren porque el Padre envíe de nuevo al Hijo. Porque cuando el Hijo regrese, y ya no lo va a hacer como la primera vez, sino ahora va a regresar en gloria y restaurará todas las cosas. Entonces la Biblia dice, las naciones dejarán de entrenarse para la guerra y las armas serán desechadas. Entonces desde Jerusalén reinará Jesucristo sobre todas las naciones por 1000 años. Pero esa es otra historia, es un tema que tocamos en el discipulado. Amén. Dice para terminar el apóstol Pedro, todo esto ya lo había hablado Moisés, que Dios iba a enviar un profeta. Y todos los profetas que vinieron hablaron de Jesucristo. Todos los profetas que vinieron hablaron de Jesucristo, que Él iba a venir. Y este es el tiempo, porque Él ya ha llegado, Él ya vino, murió y resucitó. Y Él quiere que ustedes reciban antes que nadie todo el bien que tiene para darles. Él quiere que ustedes se conviertan de su maldad. Primero ustedes los que escuchan este mensaje. Después, aquellos a quienes ustedes se lo van a compartir. ¿Sabes qué es lo triste? Que el pueblo judío fue el primero que recibió el mensaje. Y Dios hizo esto para que primeramente darle la oportunidad al pueblo judío de arrepentirse de su maldad. Pero ellos no lo quisieron hacer. Y esa bendición ahora fue traspasada o fue extendida a todo el mundo. Y el mensaje se vuelve a escuchar. Todo esto es para que tú te arrepientas de tu maldad, para que vengan tiempos de bendición a tu vida, para que crezcas en el conocimiento de Dios.
para que tú brilles para la gloria de Dios. Allá en tu comunidad, en tu trabajo, en tu colonia, en tu calle, brilles para la gloria de Dios. Amén. Gloria a Dios. Vamos a hacer una oración para terminar. Padre, agradecemos por este tiempo, Señor, que nos permites estar aquí, orar. Por el tiempo, Señor, y por la enseñanza. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Ayúdanos a ser llenos de tu presencia. Queremos ser llenos de tu Espíritu Santo, Señor. Queremos movernos, Señor, como esos primeros discípulos. Queremos, Señor, tener nuestra mente y nuestro corazón más allá, Señor, de lo que vemos. La Biblia dice que pedimos y pedimos mal, Señor. Solamente pedimos para el momento, solamente pedimos para nuestros deleites, solamente para aplacar nuestro dolor o nuestra hambre. Pero tú quieres que pidamos bien, porque tú eres poderoso, Señor, para darnos más allá de lo que creemos o esperamos, Señor. Danos la capacidad, Señor, de orar y esperar lo mejor, Señor. De orar y esperar lo mejor, Señor. Danos la capacidad, Señor, de escuchar y aprender. Danos la capacidad de escuchar y arrepentirnos, Señor. Gracias porque enviaste a tu Hijo, Señor, a esta tierra. Por amor, Señor, a la humanidad. Gracias, Señor, porque restaurarás todas las cosas. Gracias, Señor. Enséñanos también, Padre Santo, a no faltar a nuestras citas divinas, a estar donde se supone que debemos estar. La Biblia habla de hombres y mujeres, Señor, que diario estaban en el templo orando, Señor, haciendo el trabajo que tenían que hacer. Así nosotros, Señor, queremos estar, Señor, ahí donde nos has llamado. No queremos dejar de congregarnos, no queremos dejar de alabar, no queremos dejar de adorar ni de servir, porque también en medio de todo esto, Señor, queremos escuchar tu voz llamándonos, Señor, a aquellas obras, Señor, a hacer aquellas obras que preparaste, a desarrollar los dones, los ministerios, los dones, los talentos que tienes para nosotros. Ayúdanos, Dios amado. Gracias por todo, Rey. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Dale gloria al Señor.